¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, el vídeo de hoy es acerca de los objetivos que os podéis marcar en función de vuestro nivel en el juego de red, en el juego de ataque. Acordaros que hice un vídeo hace unos días donde hablaba de estos objetivos, pero en defensa, pues ahora vamos a ver los objetivos a cumplir o a tener en cuenta cuando estamos en el ataque. Vamos a hacer los mismos niveles, un nivel de iniciación muy básico, uno medio, incluso un poquito más de medio, y luego ya un nivel mucho más alto. En el nivel de iniciación, o de principiantes, os comentaba en el otro vídeo que hay que tener en cuenta que nos da un poco de reparo al principio subir a la red. Es posible que tengamos muy claro que cuando saco tengo que ir a la red, o a lo mejor no lo sé, pero nos da un poco más de miedo subir, pues porque no sabemos muy bien ni hacia dónde subir, ni cómo tiene que ser nuestra posición en la red. Aunque veamos a nuestro compañero o nuestra compañera que ya está esperando en la volea, no tengo muy claro si saco y subo, hacia dónde subo, porque si subo igual me viene la bola muy fuerte y no la puedo controlar, igual me juegan a sitios donde no llego porque no estoy subiendo bien, igual una vez que estoy bien posicionado me pasan de globo muy fácil, porque lógicamente mis voleas o mi saque pues da mucho rebote o va una bola muy franca, muy fácil, y entonces los que están enfrente que tienen mi mismo nivel, pues con pegar una bola un poquito así hacia arriba, pues con eso ya tienen prácticamente ganada, no sé si ganado o no la red, porque no sé si van a subir o no, pero por lo menos me van a fastidiar y pienso que para qué voy a subir si me van a echar hacia atrás. Porque eso es algo que me ha transmitido muchísimo la gente de iniciación cuando empieza a jugar y dice, es que para qué subo, si cuando subo me echan un globo, o sea, me tiran un globo y ya no llego. Pues para eso me quedo atrás y por lo menos ahí, pues poco a poco voy metiendo mucha bola y no fallo. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Es normal que suceda eso. Incluso hay gente que tiene más nivel, que no son tan principiantes y son ya más jugones y tampoco suben cuando sacan, se quedan más atrás. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros. La red no les genera esa seguridad y entonces no suben, prefieren quedarse atrás. Y el que tiene un poquito más de confianza, pues ese sí que estará un poco en la red intentando ver si ahí puede ayudar al compañero y puede enganchar alguna bola y volear. Pero el otro se va a quedar atrás. O incluso si les pasan de globo, a lo mejor se quedan los dos atrás y los otros no han subido y también están atrás. Y se da el componente de que los cuatro juegan totalmente en el fondo. Como os decía, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Hay que entender que es un proceso de lo más habitual. Lo que sí que tenéis que pensar es que poco a poco eso hay que ir cambiándolo. ¿Cómo? Pues jugando cada día más. No que juguéis más veces a lo largo de la semana, sino simplemente que pasando más horas en la pista. Pasará el tiempo y os iréis familiarizando un poquito con las cosas que tenéis que hacer, dónde colocaros y demás, y os iréis encontrando con un poquito más de confianza para poder subir más veces a la volea. Si además de eso, pues podéis dar clases o os puede enseñar algún amigo, alguna amiga, vuestra pareja, quien sea, que tenga un poquito más de nivel y os puede ayudar un poco a mejorar técnicamente, pues eso también hará que en la volea os encontréis más cómodos. Si además os ayudan o bien os orientan a dónde tenéis que colocaros según dónde está la pelota, pues también hará que estéis casi siempre por donde la pelota va a pasar. Con lo cual, al ver que llegáis, también os generará un poquito de confianza. Si nos vamos a niveles ya medios, incluso un poquito más, la cosa ya cambia, porque ya empezamos a hacer unos saques que son un poquito más peligrosos, un poquito más dañinos. Ya la primera volea o la primera bola nos viene de otra manera, nos permite poder hacer más cosas con esa primera volea. Yo soy partidario de que todo lo que viene con opción de ganar, hay que ganarlo, ¿vale? Tengo un vídeo además que habla sobre cuándo hay que arriesgar en vuestro juego. Y arriesgar lo podemos hacer perfectamente sin necesidad de jugar a dos dedos del cristal o intentar meter la bola por sitios muy complicados o hacer el bolón del siglo o la dejada con retroceso a mi campo y cosas así. Entonces, si yo saco y me viene una bola para que yo volee o mi compañero y es una bola que viene franca, yo esa bola la tengo que intentar ganar. ¿Dónde puedo jugar una bola más o menos rápida con mucho margen? Al centro o en la diagonal que tengo. Porque en la diagonal tengo más campo y al medio pues es una bola que con tocarla más o menos a esos niveles bien, pues ya estoy molestando un poco a los rivales, que uno de los dos tiene que ir al centro o los dos, y ya con eso he generado un espacio por el que luego puedo seguir jugando. Entonces como que ese concepto de saco y la primera volea, qué es lo que tengo que hacer, que también tengo un vídeo hablando sobre qué hacer con esa primera volea, tengo que jugar con más confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Que la confianza la da también vuestra técnica,
que no paro de decirlo siempre, cuanto mejor sea vuestra técnica y mejor recursos o mayores recursos técnicos tengáis, pues vais a poder hacer más cosas o vais a poder exigir más cosas. Desde las direcciones, porque las vais a poder utilizar todas, como la entrada de la pala para que tenga mayor calidad la pelota y podáis hacer más daño, porque lleve más efecto, porque bote menos. Vais a poder también tener los recursos de los remates para traeros la pelota. Alguno ya empieza a manejar bastante bien los remates por 3. Tiene una bandeja que más o menos la pone donde quiere y cuando quiere jugar la bajita lo consigue. Cuando quiere jugarla en diagonal, a lo mejor a la reja o a la pared lateral, pues también le suele salir bastante bien. Entonces, como que los objetivos en la red, con un nivel que ya tienes, pues ese nivel medio o incluso un poquito más, te permite hacer más cosas. Primero, porque llevas más tiempo jugando. Segundo, porque tienes más nivel técnico y te permite más abanicos de posibilidades de qué hacer con la pelota. Y segundo, porque, y es donde quiero recalcar lo que decía antes, tenéis que intentar ganar o apretar mucho más lo que os viene con opciones de hacerlo. Porque hay una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo y la sigo manteniendo y la sigo diciendo a todos mis alumnos, y es, si cuando la bola te viene con opciones para ganar no la ganas, entonces ¿qué pelota vas a ganar? Si encima estás en ataque, estás en la red, es donde tienes que intentar ganar los puntos. Entonces, si en la volea estás en plan, meto la bola para no fallar, entonces ¿cuándo vas a ganar el punto? Cuando la falle el rival, porque tú no vas a ganar ningún punto. Entonces tenéis que animaros a esto. Así que objetivos para niveles medios, incluso un poquito más de nivel, tiene que ser tener un saque que os permita ya del primer momento una segunda bola que podáis hacer algo con ella. Esa segunda bola que os viene, o esa primera bola que os va a venir para volear o para jugar por arriba, tiene que decir algo. Tiene que intentar ser ganadora o que moleste lo máximo posible para que con la siguiente o la fallen los rivales o bien os tiren de nuevo una bola que sea fácil y que ya esa sí que podáis ganarla. Tenéis que intentar no perder la red, pero eso no quita que cuando el globo es muy largo o muy obligado y no voy a llegar bien, no quiere decir que la tenga que tocar porque sí. Hay en ocasiones que sí, o bien porque tácticamente me interesa, o bien porque el tanteo hace que sí o sí trate de no perder la red, o porque las características de la pista favorecen a la pareja que está en la red, y entonces si yo mantengo mi posición en la red tengo más posibilidades de ganar el punto que si la pierdo. O sea, hay muchos componentes que pueden hacer que yo intente no perder la red, pero también hay muchas ocasiones que intentamos no perder la red y a lo mejor si la dejamos pasar, aunque vengan los rivales hacia la red, puedo seguir jugando tranquilamente. Y sin embargo, si esa bola, por no dejarla pasar, la doy de cualquier manera, se queda una bola mucho más franca para que los rivales me puedan hacer daño, o incluso con esa me puedan ganar la bola, con lo cual merece más la pena dejarla pasar. Por eso digo que el objetivo es no perder la red, pero en ocasiones tampoco pasa nada. Tengo que aprovechar la condición de que estoy sacando y que estoy atacando y tiene que hacerse ver esa presión sobre los rivales. Por eso os hablaba antes de la confianza que teníais que tener de intentar apretar lo que os venga, ¿vale? Para generar esa necesidad en los rivales de, oye, o juego muy bien desde el resto o lo voy a pasar muy mal. Así que con estos objetivos yo creo que más o menos nos valdría, ¿vale? Lo que hemos visto ahora mismo. Si me acuerdo de alguno más, lo digo, pero lo voy a completar con el nivel de ahora, que es el nivel más alto. Y ahí sí que ya los objetivos son diferentes. Me refiero, diferentes. Son los mismos que hemos visto en iniciación y en niveles medios, pero le añadimos más componentes tácticos. ¿Por qué? Porque en la red ya empezamos a cruzarnos, ya empezamos a invadir el campo del compañero en un momento dado para poder seguir el punto y tratar de definirlo. Si somos dos jugadores diestros, a lo mejor el jugador de revés empieza a meterse mucho más en mi campo para hacer bandeja o incluso para rematar y sacarla por 3. Si fuera un zurdo, pues lo mismo. Hay que ponerse un poco más de acuerdo de quién va sobre qué bolas, pero al final empieza a haber más invasión en el campo. Si sigue cumpliendo los mismos, los primeros saques o los segundos, en definitiva, los servicios suelen ser de mayor calidad, la primera volea que se toca suele ser de muy buena calidad, se tiene ya el remate bastante correcto para traértelo en paralelo, bastante correcto para sacarla por 3, se tiene un juego mucho más ofensivo, se empiezan a jugar mucho más bolas a la reja, se empiezan a hacer mucho más dejadas. Eso no quiere decir que en los niveles medios no se puedan hacer dejadas, hay gente más habilidosa y te las hace más, pero parece como que en el nivel medio las dejadas solo de vez en cuando y a veces ni forman parte de mi repertorio de opciones de golpes, y luego además como que parece que tengo que jugar todo a los cristales o a las paredes. Parece que las rejas no juegan con los niveles medios. Aquel que se anima y trata de jugar a la reja, pues bueno, tiene algún golpe más de lo que puedan tener los demás. Sin embargo, los niveles de más nivel, aunque siga repitiendo la palabra nivel, ahí sí que se da mucho más
mucho más repertorio de opciones, de direcciones, de efectos. Como os decía, se cambian un poquito. No hemos hablado de la australiana. En niveles de principiante no se suele jugar a la australiana porque se hacen un lío. En niveles medios se supone que ya el jugar a la australiana lo tienes controlado y ya cada uno se especializa un poquito más en un lado para ese partido en concreto, aunque os recomiendo que no solamente sepáis jugar en los dos lados, que lo digo siempre, sino que a lo mejor en ese partido, si tácticamente os interesa porque el resultado no está siendo bueno, pues que os cambiéis en el siguiente set y el que ha restado a la derecha resta en el revés y el del revés que reste en la derecha. Y así cambiéis un poco. O, si no queréis hacer eso, cuando sacáis sin australiana y ya está. Y así cada uno resta en su sitio, pero luego con el saque jugáis normal. Y luego en niveles de mucho más juego, pues ahí la australiana como que está mucho más afincada y casi que parece obligatorio, ¿no?, jugar con la australiana. Entonces, eso sería un poco los objetivos a tener en cuenta en función de vuestro nivel. Se pueden ampliar, como siempre, como pasó en el otro vídeo, pueden ser mucho más concretos, mucho más exactos, mucho más variados, pero en general un poco todo parte de las premisas que más o menos os he dicho. Y como no quiero que salga un vídeo demasiado largo y no sé cuántos minutos van, pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Así que nada, espero que os guste, que os sirva, como digo siempre. Gracias por ver el vídeo, por compartirlo, por vuestros comentarios. Sabéis que me encanta poder contestaros a todo lo que me escribís, así que os animo a que lo sigáis haciendo. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.